Mientras que en los años 80 y 90 la cúpula de Sendero Luminoso generaba miedo y terror en millones de peruanos a punta de apagones, explosiones y atentados a plena luz del día. Hay una persona herida que va a ser en este momento auxiliada. Es una persona seguramente que estaba por casualidad en este lugar. A mi hija que toda la pierna le han hecho un hueco. Acá gente toda muerta. Hoy, décadas más tarde, la historia parece repetirse, pero esta vez a manos del crimen organizado. El terror de ahora obviamente se asemeja al terror sembrado por Sendero Luminoso en los 80, porque el terror es para causar miedo. Miedo. Es la misma modalidad, quedó como una escuela. Esta noche en 2025 conozca cómo la estrategia de terror que aplicó Sendero Luminoso para desestabilizar al Estado hoy está siendo replicada por despiadados criminales como alias El Monstruo y otras organizaciones delictivas como el Tren de Aragua, One Family o los Pulpos en la Libertad, con el único propósito de sembrar el miedo y llenar sus bolsillos de poder y dinero. Una ola de feroces ataques que ha llevado a los peruanos a no saber en qué momento podrían ser alcanzados por una granada, una bala en plena estación del metro de Lima, le han dado en la cabeza, o un colectivo o ser amenazados de muerte si no cumplen con los pagos exigidos por el crimen organizado. Empresa de transporte El Progreso Caraballo. Iré matando uno por uno si no se alinean con el monstruo. En la criminalidad todo lo que pasa siempre queda como escuela. De los años 80, tantas cosas, por ejemplo, han quedado como escuela. La utilización, por ejemplo, de las bombas, la utilización de las dinamitas. En la época del terrorismo teníamos los coches bombas, teníamos los niños bombas, teníamos los burros bombas. Actualmente todo eso se ha masificado. A diestra y siniestra, hasta de día asesinan conductores. Y por pequeñas cosas, no es por grandes montos, ¿no? Una semejanza entre ambos capítulos de la historia del país que se evidencia con las siguientes imágenes. A un lado, una torre de alta tensión destruida a manos de Sendero Luminoso y al otro extremo, una de las 17 torres de la mina La Poderosa en Patás que el crimen organizado ha destruido a punta de dinamitas. Para Sendero el tema de atentar las torres de alta tensión fue todo un aprendizaje, toda una escuela. Inicialmente en los atentados morían senderistas porque no sabían manejar el tiempo de las mechas de las detonaciones, no sabían calcular, por ejemplo, en qué parte de la torre colocar. En cambio, ahora ya son mucho más especializados. Ponen una pequeña carga abajo la torre. Atentados que se registran bajo la indiferencia total de las autoridades que, pese a reconocer el problema, no han hecho nada para erradicarlo pese a sus promesas. La región de La Libertad había dispuesto la donación de un terreno y aquí también tengo que mencionar que la propia minera La Poderosa se había comprometido en contribuir en la edificación del frente policial y el Ministerio del Interior y Policía Nacional van a brindar los efectivos y demás equipos que se necesite para la instalación de aquello. Una falta de respuesta inmediata del Estado que no es novedad y que en la época del terrorismo le permitió a Sendero Luminoso expandirse hasta la capital. Un escenario casi similar viene sucediendo con las organizaciones criminales de la actualidad que siguen operando a vista y paciencia de cualquier autoridad y que en los primeros 16 días de este 2025 ya han cobrado la vida de 81 personas. Está sucediendo una situación, como le digo, de que la delincuencia
evoluciona rápidamente, ¿no? No es la misma delincuencia de hoy que la delincuencia de los años pasados. Por ejemplo, antes se secuestraba a grandes empresarios, ¿no? Se extorsionaba a grandes empresarios, a grandes empresas, ¿no? Ahora ha bajado, digamos, a los conos, donde hay gente emprendedora, donde un delincuente con un celular puede extorsionar a 10, 20 bodegas. Entonces las cosas han cambiado. Entonces nuestra estrategia también tiene que cambiar y la policía también tiene que darse cuenta de eso. Ya Dirincri se carga, digamos, de lo macro, de lo principal, de lo mediático, pero hay que bajar a las de Pincri, que son, digamos, tenemos 26 de Pincri a nivel de Lima metropolitana. Pero el problema está que estas de Pincri pues le falta equipamiento, le falta tecnología, le falta inteligencia y también le falta lo principal, que es dinero para conseguir informantes. Incapacidad policial que ha sido aprovechada por organizaciones criminales para expandirse a su antojo, pues han pasado de extorsionar solo empresas de transporte informal a extorsionar al transporte urbano formal y hasta empresas de transporte interprovincial. Y en las próximas semanas es muy probable que vayan tras el transporte de carga que, de concretarse, podría dejar desabastecidas a innumerables ciudades del país. Nosotros, desde el sector interior, claramente establecimos y referimos que este estado de emergencia tenía que funcionar. Y este estado de emergencia está funcionando. El gran descuido de las autoridades, con esa experiencia nosotros no deberíamos pasar por esta situación. En los próximos 15, 20 años no vamos a enfrentar a estos que estamos viviendo actualmente, no obstante que es bastante. No vamos a enfrentar al Tren de Aragua, vamos a enfrentar a los criminales mucho más potentados, principalmente la criminalidad transnacional de Brasil. El PCC, el primer comando de la capital, y el comando Bermelo. Son dos grupos mucho más criminales que lo que estamos viviendo y que la especialidad de ellos es crecer a través de las cárceles. Viven en familiaridad, no tienen ningún problema. Pueden estar minería ilegal del oro, pueden estar el narcotráfico, la extorsión, en cualquier delito. Y lo único que ellos hacen es llegar a una cárcel y captar a los criminales más ranqueados y ir incorporando al cuerpo poco a poco. Así lo han hecho en Brasil, lo han hecho igualmente en Paraguay, ya están en Bolivia y en parte quieren copiar el Perú. Mientras tanto, para el gobierno de Dina Boluarte, todo parece estar bien.